En base al problema número 11, bueno, es para pensar un poquitito. Si un cubo de hielo se funde, significa que pasa del estado sólido al estado líquido. Entonces es un proceso que requiere energía, porque en general se produce por un aumento de temperatura. Entonces es un proceso de tipo endotérmico. Bien, entonces el delta de H va a ser positivo. Cuando tengo una reacción de combustión, toda reacción de combustión libera calor. Bien, entonces si libera calor va a ser exotérmico y el delta de H va a ser negativo. En el caso que yo tengo al revés ahora, que en el caso del agua, o sea, el oro líquido me está diciendo que se está solidificando. Entonces, sucede al revés. Bien, sucede al revés que el del agua. O sea, es un proceso que va a ser exotérmico, porque se está liberando calor, porque está disminuyendo la temperatura para que pueda ocurrir el proceso. Respecto al problema número 12, que es de equilibrio iónico, una solución 0,01 molar de esta sal, del sulfuro de potasio, posee una concentración de cationes potasio de tanto. Cuando yo hago la ionización del sulfuro de potasio, me doy cuenta que la concentración de la sal no va a ser la misma que la del catión potasio, porque un mol de la sal liberan 2 moles de catión potasio. Entonces, quiere decir que la concentración de cationes potasio es 2 por 10 a la menos 3 molar. Respecto al inciso 2, cuando compara el ácido fosfórico con el ácido nitroso y les da el valor de la K, para ello ustedes tienen que utilizar el razonamiento que a mayor K del ácido hay mayor acidez, y mayor acidez significa una mayor facilidad para liberar el protón dentro de la debilidad de ellos. Entonces, si yo veo cuál tiene mayor Ka, me doy cuenta que el ácido fosfórico tiene un valor mayor que el ácido nitroso. Cuando habla de la constante de disociación, yo tengo que tener en cuenta que un electrolito fuerte tiene una K de disociación mayor que 1. En cambio, un electrolito débil menor que 1. Entonces yo no puedo decir bien que teniendo ese valor de 4,5 se trata de un electrolito débil. Bien. Y respecto a el último inciso, independientemente de la concentración que tenga esta solución de amoníaco, las soluciones de amoníaco conducen débilmente la corriente eléctrica, pero no tiene nada que ver la concentración, si es más concentrada o más diluida dicha solución. Respecto al problema número 13 de principio de Le Chatelier, van a tener en cuenta, al ver ese valor de delta de H, me está diciendo que el delta de H de la reacción directa es positivo, porque me dice mayor que 0. Significa que esa reacción es endotérmica. Significa que la inversa es exotérmica, o sea, la que va hacia la izquierda. Entonces, podemos analizar, si yo aumento el volumen, disminuye la presión, se tienen que fijar en los números de moles de gaseosos, de reactivos y de productos, mirando los coeficientes estequiométricos de la reacción. Yo tengo 5 moles de reactivo gaseoso frente a 4 moles de productos gaseosos. Entonces, ¿a dónde tengo el mayor número de moles? Hacia el lado de los reactivos. Es lo mismo decir hacia la izquierda. Si disminuimos la temperatura, siempre que disminuimos la temperatura, se va a desplazar hacia la reacción exotérmica, que en este caso
es la de la izquierda. Siempre el agregado de un catalizador de un gas noble no afecta al equilibrio. ¿Y por qué un catalizador no afecta? Porque siempre los catalizadores se agregan al inicio de la reacción química, o sea, antes que se establezca el equilibrio. Bien, entonces, y acá lo que estamos viendo son factores que afectan al equilibrio cuando una reacción llegó. Bien, no es que yo puedo agregar un catalizador después de que esa reacción ha llegado al equilibrio. Y si yo aumento la concentración de oxígeno, se va a desplazar hacia la derecha. Respecto al problema de cinética, debemos hacer la reacción de síntesis del amoníaco, bien, igualarla. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos la fórmula de velocidad menos un tercio, porque el 3 es el coeficiente estequiométrico del hidrógeno y lo tengo que hacer en base a él, porque el dato que yo tengo es en base a la desaparición de hidrógeno. Bien, entonces va a ser menos un tercio por la concentración de hidrógeno final menos la inicial, y abajo va a ser respecto a ese periodo de tiempo, final menos inicial. Con respecto al problema número 15, es un problema de soluciones donde vamos a practicar bastante. En el 1 está hecha la estequiometría, bastante fácil. En el segundo tenemos un problema de dilución. Bien, o sea, lo hemos hecho numéricamente, pero cuando yo tengo una solución y le agrego agua, nunca la concentración va a ser igual, nunca, ni el volumen va a ser igual. Lo único que queda constante cuando yo hago una dilución son las cantidades. ¿Qué significan las cantidades? Los gramos, los moles, las moléculas, los átomos, pero no una concentración. Cuando nosotros hacemos el inciso número 3, significa que a esa solución de partida, que tiene 400 mililitros y dentro de esos 400 mililitros tiene 0,4 moles, yo le agrego otra cantidad, o sea 0,2 moles. Quiere decir que debo sumar esos moles y esos moles van a estar en el volumen, que eran los 400 mililitros. Bien, en 1000 mililitros, porque me pide la molaridad, va a ser X. Y respecto al inciso D, lo primero que tenemos que hacer es una mezcla de soluciones. O sea, la del enunciado, 1 molar, 400 mililitros, que se mezclan con una segunda solución, que es la que está ahí, 0,5 molar con 400 mililitros. Para eso obtengo un volumen final de 800 mililitros. Y me dice que esa mezcla resultante tiene que tener una molaridad de 1,5. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? El problema de mezcla, como les he enseñado los pasos, y después ver si me da 1,5 o no. Bien, en base a los cálculos me da que no, y después cuando yo hago que de esa mezcla resultante, bien, hago otra dilución, veo que ambas afirmaciones son incorrectas. Respecto al problema número 16, es un problema atípico. Recuerden que los problemas atípicos se pueden hacer de varias formas, lo importante es llegar al resultado. Bien, me dice que esta coenzima Q contiene 56,24% de carbono y me da el peso molecular. La incógnita son los átomos de carbono que están en una molécula de esa coenzima. Significa que arriba de esa regla de 3 simple yo tengo que poner moléculas. Bien, y en esa cantidad de moléculas, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Para ello, lo que hago es abrir ese porcentaje de carbono. 56,24
gramos de carbono están en 100 gramos de la coenzima Q. En el peso molecular de esta coenzima, ¿cuántos gramos de carbono tengo? Bien, yo ya sé que están en el peso molecular. Si están en el peso molecular esos gramos, significa que están en el número de Avogadro de moléculas. Entonces, ¿qué digo yo? Esos gramos los tengo que pasar a átomos, ¿bien? Porque no puedo poner arriba gramos, sino que tengo que poner átomos. Hago la estequiometría. El peso atómico del carbono, 12, corresponden al número de Avogadro de átomos. Esa cantidad de carbono, ¿cuántos átomos corresponden? Y como esos gramos estaban en el peso molecular, es lo mismo que yo diga que estén en el número de Avogadro de moléculas.